Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Agridulce con Norma Saldívar. Y es Me Encantó. Hoy tenemos nuestro primer invitado. ¡Yay! Por fin alguien quiso venir, no había querido venir nadie. Ella es Anabel Nos va a Burrola. dar la patadita. Nos da la patadita. Ella es Anabel Burrola, gran amiga, querida de ambos. De muchos años. Colega de los seguros, Claro. Y aparte una abogada muy chingona. Entonces, hoy nos viene a platicar de un tema que creo que es de bastante interés para toda la banda, que es las herencias. Yes. Herencias, testamentos, te mueres y luego ¿qué? ¿Qué ¿no? pasa? Entonces, Sí, y la mayoría de las broncas familiares son por cuestión de testamento. Sucesiones, ¿no? Y herencia, sí. sí, sucesión. pero yo creo que es un tema que normalmente, pues no sé, te toca más, ¿sí lo habla la gente o no lo habla la gente? Muy pocas. ¿Por qué? Porque la verdad es que poca gente mete dentro de sus pendientes a resolver el qué va a pasar con mis cosas cuando yo fallezca. Entonces, como que no es algo que normalmente abordamos en familia, pero pues precisamente está como en esta nueva generación ir metiendo más las cuñas ahí para Es que se vaya tocando. Es como tipo lo del seguro de vida, ¿no? Que dicen, si hablamos es porque ya me quieren matar. Sí, o ¿qué te pasa? Y en cuestión de herencia, no, claro, ya andan como sopilotos aquí volando. Pues sí, pero Todavía no me muero y ya quieren agarrar mis cosas. Pues sí, pero por ejemplo, a lo mejor, digo, yo no tengo un testamento, ¿no? Pero ay, sí, un pues, testamento. te dejo mis Bueno, a DVDs, partir ¿no? de hoy Armando sale del podcast. Gracias. Bueno. No, Eso, pero a ver, por ejemplo, Pero sí, ¿qué dejas, güey? mira, por ejemplo, de hecho, hay intangibles y hay un chorro de cosas de las que eres dueño. Te dejo mi amor. Te heredo mi amor. Y es del más allá. mucho. No, mira, por ejemplo, así de Perdón, sencillo, perdón. tu podcast tiene ya derechos de autor, ya es algo tuyo, y que si un día llega a generar regalías, ¿de qué manera quién las va a cobrar? Yo, Entonces, ¿verdad? Pero claro. no es justo. Bueno, ya es como tu única y mayoritaria socia, ya de tener ahí la carta 99.1. Pero, No, dos. pero, por ejemplo, pues dejas cosas, pero dices tangibles o intangibles, ¿no? Claro. Pero el dinero es tangible. O sea, me imagino que, digo, pues que una casa, pues se entiende, el carro, y lo que, o sea, dejo mi reloj. A ver, que nos diga cuáles son los intangibles, por ejemplo, ejemplos. Intangibles son, por ejemplo, derechos de autor, Ok. que son intangibles porque no los puedes materializar en como, mira, salvo un certificado, ¿verdad? Este es mi certificado, claro. derechos de autor, acciones, derechos futuros, derechos que puedas tener sobre bienes y personas inclusive, y también se heredan obligaciones, que también son intangibles. Entonces, en realidad podría empezar con eso, con decirte qué es lo que tú puedes pasar en herencia o qué es lo que tú puedes trascender una vez que tú fallezcas. Y es todo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son tuyos mientras vivas, los que tú vas adquiriendo y tienes y forman parte de tu patrimonio, y al fallecer se convierten en una herencia. Entonces, ¿qué quieres hacer con eso? Entonces es, por ejemplo, a alguien que está heredando una obligación a mantener a alguien. Tú dices, yo me hago cargo de mis papás, o tú, Armando, o tú, Yasmin, yo me hago cargo de mis papás o de una persona que no se vale por sí misma y yo la mantengo y tengo todos sus poderes y la represento. ¿Qué va a pasar con ella cuando yo fallezca? Y es igual con nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con ellos cuando yo fallezca? Entonces les puedes dejar inclusive la obligación a alguien de que vea por esa persona. ¿Y si no la quiere? Pues hay manera dentro del juicio sucesorio para que renuncie a esa obligación de derecho con causa justificada. No, sí, por eso, pero imagínate, llegas tú muy hondo al testamento, me va a dejar la casa del café. Y nada que te dejó la obligación. Pero te dejo que mantengas a mi tía. Así es. O sea, que de esa, por ejemplo, puedes decir, te dejo la casa del campestre y con las rentas, que es el usufructo de Sí, esa casa, porque mantienes a tal persona. Es lo O que te iba sea, a puedes dejar preguntar. ese tipo de condiciones. Dejas a la persona, pero también dejas como una remuneración, ¿no? Para que lo pueda. ¿No es necesario o siempre tienes que dejar algo? Siempre es necesario para cualquier tutor o curador o dejarle una remuneración. Y de hecho rinde cuentas y recibe un porcentaje de lo que administra. Es como un administrador, el albacea, el curador, el tutor testamentario. O sea, hay gente que lo ve como chamba de hecho, hay tutores y curadores registrados oficialmente para poder desempeñar esa función, porque, o sea, nosotros estamos hablando acá simples mortales hijos de chota,
pero hay gente que, o sea, sí. Bueno, es que es cierto, hay niveles, ¿no? Pero O sea, también exacto, tienes hay ideas, gente- porque Armando ya Yo vende sigo- menudo los domingos, yo ya sigo- se va a poner decorado, yo sigo pensando en mis DVDs, ¿no? se va a registrar por si le encargan a Sí. Luisito. O sea, ¿te pueden encargar a alguien sin lana? No, la obligación normalmente, si no es tu familia, o sea, si no te corresponde a ti velar, que es línea recta por papás o por hijos, si fuera cualquier otra línea de familiaridad o nada, sí te tendrían que pagar para cuidarlo. Y puedes condicionar. Sí puedes O condicionar. sea, por ejemplo, te dejo la casa del campestre. Digo, no tengo una casa del campestre, no, bueno, qué chido. Bueno, te dejo la de Villas. Siempre y cuando La chihuahua. cuides a fulano. Y la persona puede decir, no, pues quédate con tu pinche casa y no quiero nada. Así es. Y la persona durante ese juicio, cuando se abra esa herencia, verá quién puede sustituirlo y vienen a veces sucesivos. Se das cuenta, dices, dejo a tal persona y a falta de la tal persona, a falta de la tal persona. Entonces son sucesivos por si no acepta o si fallece antes la persona a la que dejaste. Y es igual con los herederos. O sea, yo puedo nombrar herederos directos y herederos sustitutos. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo? ¿Qué haces tú? Vamos a empezar No te desde estás ahí. adelantando. Sí, sí. Mejor primero que nos diga que es una herencia. Bueno, ¿qué es una herencia? Ok, bueno, empezando, como les comenté ya ahorita, es todo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de que eres dueño. No necesariamente tienes que tener, a veces la gente dice, ¿para qué preveo eso si no tengo todavía bienes? Siempre tenemos bienes desde que tenemos un solo bien en la cuenta de banco o un carrito o algún derecho sobre algo, sobre una pensión alimenticia, sobre un podcast, sobre derechos de autor, sobre, por ejemplo, nosotros como agentes de seguro, sobre tu cartera. Sí. Eso ya lo puedes tú disponer. Entonces, es ese conjunto de todos los bienes, derechos y obligaciones que pueden seguir existiendo una vez que tú fallezcas. Inclusive las deudas. Hay deudas que también pasan a formar parte de la herencia. Sí, salvo las tarjetas de crédito, que esas tienen su propio seguro en automático, lo quieras o no, esas están protegidas. Tú falleces, el seguro liquida la deuda al momento en que tú falleces. Ese es el único, pero hay ciertos créditos, sobre todo los que tienen alguna garantía. Pero de ahí en más, o sea, lo que debes en alguna tienda departamental, lo que le debes a otras personas, se heredan también. Entonces, todo eso, tú falleces, ¿qué pasa con eso que tú falleces? Hay, obviamente, dos maneras de hacerlo. Una es dejarlo así nada más y que la ley prevea quién va a entrar a hacerle frente a esos bienes o a las propiedades o a las obligaciones, o dejar a través de un instrumento que se llama testamento, previa y específicamente establecido qué quiero que suceda con esos bienes cuando yo fallezca. Inclusive, sobre todo, es un instrumento muy, muy usado por quienes tienen acciones en empresas, porque aunque en la escritura de la propia empresa se establece qué va a pasar con la sucesión de acciones, tú puedes ahí limitarlo a quién va a tener intervención en tus negocios. Es un instrumento. Soy accionista, ¿Ahí dónde me ves? Sí tienen acciones. Es una acción. En el campestre, por ejemplo, ahora que tú traes como muy en mente el campestre. Pero yo voy a dejarle las acciones de la Guay. Mira, tiene mucho potencial. Claro, a lo mejor un día la Guay es vintage y va a valer el doble que cualquier otra cosa. Ya lo es. Eso ya nadie. No ha sido, ya lo es. No, pero es un buen club deportivo, Excelente, Bueno, oye, ¿y por qué es importante? Digo, a lo mejor es andar en el mismo asunto, pero ¿por qué es importante tener una herencia? Bueno, te digo, la herencia existe por sí sola. Tengas tú no determinado qué va a suceder, porque el Código Civil de cada entidad y el Código Civil Federal establece a quién le corresponde heredar. Entonces, la herencia legítimamente existe, tú hayas dispuesto algo o no. O sea, no hay nada con que alguien se murió y no es de nadie las cosas. No. O sea, obligatoriamente la ley dispone que le corresponderá a alguien en el orden que establece. Y lo que es, vamos a decir, recomendable o bueno tener es un testamento. Porque en el testamento tú dices exactamente qué quieres que se haga con tal o cual cosa, incluyendo la obligación, como comentábamos ahorita en la introducción. ¿Qué quiero que hagan? Pero, ¿cuál es la línea directa? Te decía, si no hay un testamento, alguien tiene que Ajá. La línea directa que siempre corresponde es papás a hijos,
O sea, es la línea recta ascendente y descendente. Vamos a ponerte de ejemplo ya así, Armando. Ustedes están casados y tienen hijos. Entonces, a ustedes llegan a fallecer sin testamento y su herencia legítimamente le correspondería a sus hijas o hijos en línea recta. Eso se llama descendente porque es hacia abajo. Si no tuvieran hijos y fueran ustedes solitos, sería ascendente, le correspondería a sus papás. En partes iguales. En partes iguales. Igual a los hijos es en partes iguales. Si tú estás casado en sociedad conyugal, el esposo del cliente o esposa del cliente es dueño del 50% de todos tus bienes. Entonces, tú heredarías o pasarías a herencia solamente la mitad de todo lo que adquiriste dentro del matrimonio. Si es antes del matrimonio o lo adquiriste por donación, eso no entra a la sociedad conyugal. ¿Y si es por separado? ¿Bienes separados? Si es bienes separados, tú eres dueño de todo lo que tienes a tu nombre y se lo heredas a tus hijos en herencia natural legítima por partes igualititas. Si son 3 hijos, 33.33. Son 4 hijos, 25%. ¿Tú cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Estaba con pendientes, que me falta. Oye, vienes. Yo también separado. Yo también, ¿tú? Curiosamente, siendo abogada, yo estoy casada en sociedad conyugal. ¿De veras? ¿Cómo? Sí. El amor a pendeja. Porque chicos. no tenía nada. Bueno, sí. No, Tengo pero que aparte digo, reconocerlo. le ando por el marido, imagínate donde la tuviera acá. Sí, sabes que no tenía bienes antes de casarme, entonces en realidad fue como todo lo que haga de todas formas va a ser de los dos. Lo vamos a ¿Qué hacer. es eso? No, o sea, por ejemplo, Así si es. te casas por bienes separados. Ajá. aún así, Cuando ya tienes al menos un bien, todo lo es que ideal en construyas- bienes separados. Y todo lo que construyas va a ser de cada quien, lo que pongan a su nombre. No, pero a ver, por ejemplo, si estás casado por bienes separados Ujú, y falleces, ujú. ¿todo lo que se construyó dentro del matrimonio pasa a también la mitad del cónyuge? No. ¿O nada más se queda? A los hijos nada más, así es. Sí, porque tienes propiedad sobre ellos. Ahí ahorita ya nos podríamos meter mucho a analizar eso. Hay jurisprudencia ya que permite a la esposa cuando ella acredita que es insolvente y que ella no tuvo bienes, sí permite que impugna esa La determinación herencia, legal, el testamento. la viuda, por decir así, y acredita, oye, es que yo no tuve bienes, yo no hice bienes, solo, aunque estamos en régimen de separación de bienes, solo los tiene él o ella, entonces pues dame participación, y ahí el juez civil hace participar en la herencia de la esposa, pero sí tiene que haber como una declaración expresa. La ley en sí solo dice que participan los hijos. Y también entran los seguros así. No, los seguros se rigen por sus propias regla sobre lo que contrataste. Los seguros no entran en herencia salvo que tú los metas y que yo a mi juicio Recomiendas, como ¿no? abogada no lo recomiendo porque desproteges a los beneficiarios del seguro. Entonces, que se repartan. Lo que tú nos comentabas una vez es que se puede comentar, ¿no? Dentro del testamento, tengo tal seguro, Sí. bla, bla, bla. O sea, nada más para que lo tomen en cuenta, pero no meterlo como tal a la herencia. No, porque si Al lo testamento, metes, perdón. ya haz de cuenta que estás dejando sin efectos la repartición de porcentaje que hiciste en tus beneficiarios del seguro y viene y se reparte entre los que tienen herencia. Ah, Y eso lo puedes nombrar en el testamento, no en la legítima. y que es el chiste del seguro, que se lo puedes dejar a quien tú quieras. Así es. Pero entonces los seguros no se mencionan. No. Los seguros por ley no entran a la sucesión legítima, a la que donde no hay testamento. Solo si en un testamento lo integras como parte de tu patrimonio a heredar, ahí sí entra y se reparte. Pues es que en realidad no lo sugieras ni siquiera, o sea, omitan ese comentario. Oye, déjame Ni siquiera meter lo un portafolio. Ni siquiera lo preveas. También las cuentas bancarias tienen su propio beneficiario específico desde que celebraste el contrato, salvo que haya una impugnación del resto de los herederos. Sí, pero por ejemplo, hay la herencia de los ricos. Ahora sí, ya no hablemos Sí. de hijos de chotas, ya hablemos de... De gente que sí deja algo. Sí, De gente pudiente. los Corcuera y los Rivadeneira, El ¿no? que te va a heredar la casa del campesino. O sea, ahí sí, donde ya sí hay mucho dinero, Ujú. ahí sí es obligatorio un testamento. Dejan el testamento y dejan curador. El curador, haz de cuenta que es el curador de artes. El curador y el albacea vienen a ser como el administrador y el comisario, más o menos para que te des cuenta en un consejo de administración de una empresa. Cuando hay mucha lana, dejan así,
para que estén entre ambos y rinden cuentas una vez al año y tienen un sueldo y la sucesión sigue. O sea, se cuenta cuando hay gente que deja empresas, naves industriales, propiedad intelectual, dinero, acciones, pues todo, ¿no? La sucesión opera como si fuera una persona por 5 o 10 años. Ajá, o sea, no la liquidan, no la reparten hasta que los herederos digan, ya, va. O sea, yo me voy de esta como sociedad, pero en realidad la figura jurídica puede prevalecer en una herencia, la sucesión. Pero eso ayuda a que la empresa no se caiga también. Así es. O sea imagínate que fallecen 2 de los socios mayoritarios de una super mega empresa grandota con muchas propiedades. Entonces, ni modo que ahí ya empiece a operar con otras personas, empiezan a operar con las formas en que se estableció en esa sucesión de acciones. Y sigue, y hasta que ya decidan que esa participación ya de los herederos no es viable, pues ya se salen de ahí de esa. A mí se me ocurre, y siempre cuando doy la charla de los testamentos, se me ocurre y pongo de ejemplo a Carlos Slim. Digo, bueno, imagínate el que tiene muchas empresas, muchas acciones, y que probablemente él le va a dejar inclusive a lo mejor lo que tenga que ver con las empresas, probablemente él la hereda a sus administradores, se me ocurre. ¿Por qué? Pues porque es quien a lo mejor va a llevar bien la empresa, y hay veces que a los socios que aportan su trabajo a las empresas en la sucesión de acciones se pone que cuando fallezca el titular de las acciones reales de la empresa, el socio que aporta trabajo tendrá posesión de esas acciones. Entonces, como cruzando todas estas estrategias de grandes empresarios, se me ocurre que a mí ellos son los que pueden otorgar el público cerrado, porque pues no quieren que se enteren o que se sepan los nombres de quienes en su caso le sucederían las empresas. Dicen que también, la gente que está expuesta políticamente, así es, que suene accidente, y que por interés tú, o que te nombró curador, administrador, y ya quieres empezar. Entonces, como que por sigilo. O sea, bueno, pues sí lo entiendo cuando si pones ese ejemplo, ¿no? Así de que, oye, pues tengo un chingo de lana, pues sí lo entiendo, pero pues cuando no tienes tanto. No son comunes. De hecho, en mi historia laboral no conozco ninguno público cerrado. Dije, algún fantoche, ¿no? Por ejemplo, el público cerrado tiene una albacea, ¿no? Sí, tiene todo, es igualito, una albacea. Es que yo sí conozco a alguien así, o sea. Sí, tienes a alguien que hizo su testamento, y cuando se hizo el testamento nada más entraba el albacea y un testigo o 2, no me acuerdo, un punto. Y ahí se quedó el testamento, no se lo entregaron. Sí, no lo entregaron. Pero dices tú, porque mujer, pues sí tiene más DVDs que yo, ¿no, güey? Pero no creo que. Es DVDs. Pues es más cachón, ¿no? Oye, y es más caro el cerrado. Sí, es más caro. Pues es porque cuando caiga pues ya que diga, pues yo qué, ya me fui. Es la madre de ustedes, ¿no? Sí, o puedes también a lo mejor heredar ahí un problemón. Aunque estés dejando bienes, pues estás dejando como que mucha carga a quien va a administrar y así, y no quieres que le vaya sacando al parche y te renuncie o algo. No juzgues, hermano, no juzgues a la ligera. Lo único que te pido en este podcast. No, es que o sea, sí era alguien que tenía bienes, crees tú, pero que no ha fallecido. No ha fallecido. Ah, ok, no ha fallecido. No ha fallecido, es una persona cercana. ¿Y tú cómo supiste eso? Yo la llevé, güey. Ya dijiste que es mujer. Yo le llevé a ella. Unos tamalitos ahí. Y se me hizo raro y dije, ¿por qué no entran los hijos, no? O sea, sí, y nomás entró una persona externa que ni siquiera es familiar ni nada, y 2 testigos. De hecho, el notario te hace como tomar una protesta. Yo he sido testigo muchas veces en muchos testamentos, y te toma una protesta de que tú no puedes decir como testigo del testamento lo que se está diciendo ahí, pero la verdad es que no hay manera, vamos a decir, como que te obligue mientras está en vida la persona ni ya ha fallecido. Entonces, a lo mejor en los públicos cerrados, pues precisamente por eso lo hacen de esa manera, como nada más entran ellos, no pueden decir nada, y el testamento se queda sin abrir hasta que fallezca la persona. ¿Está mal que se les haya hecho eso? Pues lo que pasa es que te dejan los gotas, ¿sabes? Sí. O sea, porque no sabes, sorpresa, le dejo todo a mi gato, y tú. Sí. ¿Y yo qué pedo, no? Sí, artistas que les han heredado al gato, la beneficencia pública, y dejan a nadie sin bienes. ¿Sí puedes heredar un perro y así, o nada más en Estados Unidos?
Pues aquí los Al perro de mi mascotas. marido. Oh. Ándale, al perro de mi marido. Yo digo un perro. O sea, No, porque aquí no tienen personalidad las mascotas. jurídica. Ujú. En Estados Unidos, pues aquí hay una iniciativa, de que los mascotas tengan como un CURP parecido a nuestro CURP. No. Sí. Y que Qué voten. ridículo. No votas con No es el cierto, CURP, vamos votas a con los la animales. Queremos a los animales. Pero sí hay aquí una iniciativa para que los mascotas, perros, gatos y así, sobre todo para protegerlos de los Sí, abusadores. o sea, que tengan derechos. Ajá, por que así tengan decirlo. derechos y si hay esa iniciativa, entonces a lo mejor ahí trascenderíamos en este mundo que se está modificando tanto, trascenderíamos a que aquí se pueda, como en Estados Unidos, que le dejas a la mascota de los bienes y dejas un curador o un tutor de la mascota que lo va a estar cuidando, administrando y demás. Oye, bueno, y si por ejemplo cuando se hace el testamento cerrado público y ya sale a la luz y a las personas involucradas no les gusta el resultado, o sea, Debe de haberse previsto sustitutos. O sea, si es un público cerrado, debe de haberse previsto sustitutos. o sea, de que, yo le voy a dejar esta casa a fulano y a fulano le voy a dejar todo el fraccionamiento completo. Ujú. Esa disparidad. No, la disparidad no la puedes alegar en un testamento. Así lo dispuso ella. Así lo La dispuso. dueña de los bienes. Así es. Tranquilo, hermano, tranquilo. Eso te va a tocar. Mamá, déjame algo. ¿Qué me dejaste? Ay, Mira, por ejemplo, Mamá, yo te te voy voy a a poner llevar el ejemplo al personal particular. Nosotros 8 hermanos, dos de mis hermanos menores, por decirlo así, son mis sobrinos, pero criados siempre con mi mamá de toda la vida. ¿Cómo que dos de tus hermanos son tus sobrinos? O sea, son mis hermanos legalmente, porque mi mamá los Los adoptó y les adoptó. puso sus apellidos, ajá. Ya. Y Pero son sus nietos, eran sus nietos, mi mamá. Ajá, de mi hermana la mayor. Entonces, mi mamá dejó su testamento cruzado, ahorita les explico qué es un cruzado, y los dejó solamente a ellos de herederos. Entonces, todos los demás hermanos, bye. O sea, no, yo soy albacea de esa sucesión. Entonces, y lo hicieron cruzado, ¿qué quiere decir? Mi mamá le heredó todo a mi papá al momento de y tu morir, papá, y mi papá en su testamento todo a mi mamá. Y hasta que fallecieran ambos, se podían heredar los bienes por mis sobrinos, en este caso, que les habían dejado mis papás. Entonces, ¿Y los otros demás hermanos no van a tener nada? bailamos en la loma, así es, porque así lo dispusieron ellos. ¿Pero por qué? Porque ¿Qué le hicieron? ellos ¿Qué le son hicieron? los más ¿Qué les hicieron? ¿Qué les hicieron a tus papás? Sí, la ingratitud, así es. Es lógico, o sea, son más chicos, te Ajá. quedas con el pendiente de que... Mi hermana ya había fallecido, ella. Los chicos, ¿no? O sea, es que es el más chico, ya tiene Fíjate 40. que el razonamiento de mi mamá en su momento fue de que ustedes ya cada uno tiene su familia, su casa, sus vidas hechas, yo tengo que ver por ellos. Es que cada mamá piensa diferente. Mira, ayudan siempre al más desvalido. Y a veces hasta quitan a otros hijos para darle al más desvalido, que es desvalido porque quiere estar desvalido a veces. Sí. Pero así son las mamás. Entonces tú pero ellos sí los dejaron al 50% a los dos, pero la desproporcionalidad pues no la puedo ir a alegar y decir, oye, ¿por qué les dejaste todo a ellos y yo también era tu hija y quiero participar? Sí, pero tú ahorita sabes, me explico, y a lo mejor hubo un consenso, a lo mejor se platicó y les dio sus razones y todo eso, pero imagínate que ya, o sea, nadie supo. Tú eres la abogada, eres la albacea, pues tienes, bueno, incluso, no sé, ¿verdad? No sé si a lo mejor en su momento así como que, no mames, no sé si haya causado un escorzor, ¿no? Pero al final de cuentas, tú te lo asimilaste, ¿no? Güey? No, porque yo las llevé a hacer su testamento. De hecho, fue mi idea. No fue mi idea, pero yo le dije, ¿a quién le quieren dejar sus cosas? Y no, pues a ellos. Y ya así fue. Pero porque yo les dije, no quiero que un día fallezcan sin testamento. Sí. Porque yo soy la única abogada de la familia y la bronca de lidiar con una sucesión legítima. Imagínate 8, 2 ya fallecidos, o sea, participan, cuando... Entonces, vamos a suponer en la intestado. sucesión legítima intestado, o sea, no hay testamento. 8 hermanos, 2 ya fallecidos, cuando fallecen los hermanos, que son Pasa a los hijos. pasa a los hijos. Y a la tóxica. Ya estás No, la tratando, tóxica no. pero La ya estás tóxica no tratando. participa. Exacto. Entonces íbamos a hacer como 15, o sea, en una sucesión y empezar a ponerlos a todos de acuerdo y firmar que si le cedes, que si tú, que si yo, que si cuánto quieres, que si te compro tu parte. Que oye, si... es separación, casi una crónica de una muerte anunciada, o sea, se van a separar. Pues sí, pero, o Porque sea, mucho es papaye. por eso, pero es lo mismo, me explico. Es uno cerrado, fallece. Yo, pues sí, sabemos que falleció, pues mi mamá, ¿qué nos dejó? No, nomás a los sobrinos. ¿What? O sea,
bronca, güey, Sí. también, ¿me explico? O sea, entonces Sí. lo que estoy entendiendo es que a final de cuentas, pues un testamento nunca termina bien, güey. Pueden dejarle a un extraño, a alguien que no forma parte de la familia, puedes poner en el Lo que pasa es testamento. que tienes que tener en el entendido Se lo de dejé al vecino que, Juan. bueno, yo pienso eso, o sea, con lo que yo cuento es lo que yo me gané. Si me llega algo que me deje a alguien es un extra, pero no pues, o sea, no, las propiedades de mis papás son de mis Sí, papás. así es, no puedes estar esperando No puedes estar que el día que esperanzada ellos... que te van a dejar. Entonces yo igual con mi mamá, oye, la casa de mi abuela lleva 2 veces intestada. Yo dije, mamá, pues, Desde tu abuelita, sí, desde tu bisabuelita. no, mi abuelo, a Ujú. mi abuela, y luego mi abuela, mi mamá, se quedó Ujú. intestada. Ujú. Entonces le digo, mamá, haz testamento a quien quieras dejársela, pero hazlo, no me dejes No, esas que haga broncas. testamento y que abra ya las 2 sucesiones antes de que ella fallezca. Sí, ya aunque lo- deje ya el lo- testamento, porque si no abre esas sucesiones, se sigue, o sea, ella, aunque haga testamento, va a heredar un derecho hereditario. Sí. No, No está. va a heredar la casa, va a No, ya heredar está a el nombre de derecho ella. hereditario. Ya está a nombre de ella y Con todo, eso. pero le digo, a alguien, no le haces, si quieres dejarle todo a mi hermano, déjaselo, pero no nos dejes broncas, porque entonces nos vamos a pelear y luego Sí. de dónde vamos a sacar para el intestado y esto y lo otro, o sea, va a ser bien complicado. ¿Qué? Yo le dije, a quien quieras. Que es un derecho hereditario. Un derecho hereditario es ese, por ejemplo, el ejemplo que pone Jazz, su mamá heredó de su abuelita la casa. Vamos a suponer que todavía no abre la sucesión, está intestada todavía. Esa casa está como levitando, Ajá. o sea, no es de nadie porque no está a nombre de nadie, está a nombre de 2 generaciones antes, Que ya se murieron. que ya se murieron. Entonces, la mamá de Jazz hace su testamento y dice, todos mis derechos que yo tenga, porque puedes decir así, todo lo que yo tenga, no sabes qué va a aparecer cuando fallezca, se lo dejo a Yasmín. Entonces, Yasmín no está heredando la casa, está heredando el Las derecho deudas. de sucesión sobre esa casa. Y ella tendrá que abrir el testamento de su mamá, la sucesión de su abuelita y la de su abuelito, Sí. porque venía intestado desde su Ahorita abuelito. un juicio. el otro 3 día, juicios. ¿Y eso cuesta una la nota? Sí, más o menos 10 a 30% cobramos los abogados del haber hereditario. O sea, si tu haber hereditario vale 10 millones, yo me voy a llevar casi 3 melones por arreglarte todo el Que show. no le digas, mañana se va a meter a derecho. Después del menudo ya quería ser jugador y curador. Sí, la verdad es que el curador me está llamando la atención. Tu Muy testamentario. ambicioso, muy ambicioso, no sabes. Mañana ya fuera de las notarías. ¿No buscan curador? Como coyoteando, Yo no como coyoteando muertas. Con su carpetita de plástico como cosas. Todo en orden. Este menú por si cualquier cosa. Gracias. Oye, con su carpetita como cuando vas al IMSS a hacer un trámite. Pues Sí, traigo sí. todos mis documentos por si necesitan algo. Aquí, mire, yo tengo estas Estoy a referencias, la tengo orden. ya 2 años de experiencia. Sí, mire, tengo una plática con un podcast con un abogado, entonces sé perfectamente lo que hay que Pero la hacer. tarjetita, Me certifiqué curador. en un Oye, podcast. hacia abajo. Y luego, Curador, asesor. ¿sabe que nomás tengo 100,000 pesos? No, usted no ni que, por favor, pase a la Ahora soy abogado de sucesiones. Háblele a Enriqueta. Ella acepta de todo. Es una compañera de la notaría allá enfrente. Es la de los lentecitos que está sentada ahí en la esquina. Siempre es complicado que es el pollo de las. Entonces, Y los notarios sí se llevan también su lana. Claro. 30% del valor de lo que se Más queda o menos. intestado. Entre 10 y 30, depende del abogado. Una nota. ¿Y si no se tiene lana para hacer el intestado? Pues ya. No, pues Su de los panza. bienes. O sea, si hay bienes, hay lana. Pues vendes un bien. Yo como albacea puedo vender un bien para solventar los gastos de la sucesión. Pero y si no está arreglado, no se puede vender, ¿no? No, sí, el albacea lo vende y haz de cuenta. Vamos a suponer que el llevar el juicio nos costó 500,000 pesos y no hay lana, pero hay 3 inmuebles y uno vale 1,000,000. Entonces vendo el de 1,000,000, uso los 500 para liquidar los gastos sucesorios y dejo los 500 para repartir en los herederos. O sea, tú como albacea eres administrador y puedes decir, claro que necesitas la anuencia de los herederos y que se firme y todo, pero sí se puede, o sea, hay maneras. Mientras haya bienes, la sucesión puede subsistir. Okay. Y se le pagará al tutor, curador, albacea y abogado que esté llevando los trámites. Nuestros 5 seguidores, ¿no? Nuestros 5,000 seguidores. Si quieren Señora testamento. Panchita, aquí le estamos haciendo sus preguntas. Mamá, escúchame. Por ejemplo, que si sientes que tienes pocas cosas, tienes que ir y decir, hacer tu testamento y decir todo lo que yo haga de aquí para adelante se lo va a dejar a fulano, o cada año tienes que estar actualizando. No, el testamento es
único. Y de hecho, no haces ni siquiera una relación de bienes, salvo que vayas a dejar un legado. O sea, si tú le quieres dejar en tu caso que tienes 3 hijos, yo le dejo esta casa tal y esto otro a repartir entre estas 2. Ahí ya son legados. Chiquito. Ajá, puede ser algo proporcional, vamos a suponer, porque les quieres dejar a todos parejo, ¿no? Y todos mis demás bienes y derechos por partes iguales a los 3. Tú no sabes que aparezca, o sea, de bienes que tengas y que a veces ni sabías, y de bienes que no tengan que ver con el contrato de seguro, el contrato de la cuenta bancaria, sino a lo mejor de verdad regalías, alguien que te debía. O sea, por ejemplo, cuando alguien nos debe y de verdad a veces se nos olvida, o cuando te ganaste algo y nunca lo cobraste, todo eso, todo entra para que se lo repartan. Entonces, ahí pues ya son legados y son herencia. Y no tienes que actualizarlo, es todos los bienes, no tienes que hacer una lista de cosas que tienes por heredar. Son todos los bienes que yo tenga presentes y futuros. Se pone así en el testamento dentro de la redacción. Entonces, ellos al momento de abrir le dicen al albacea, ¿qué bienes hay? Pues está esto. Es otra etapa del sucesorio que se llama inventario de bienes hereditarios. Dice, no, pues ahí es esto. Y sabemos, por ejemplo, hay primas únicas a veces que se meten a testamento. De los seguros. De los seguros. Que pagas, bueno, primas únicas es que pagas todo el seguro de contado. Ajá, una buena suma. Entonces, pues a ver que nos enteramos que había una prima única y era beneficiaria, por ejemplo, mi mamá. Entonces, pues va a entrar. Sí, porque, no sé si me está explicando, otra persona lo puso y la puso yo de beneficiaria de esa prima. Entonces, al fallecer, esa prima ya se tiene que meter acá. Ya. Sí, porque que le heredaron y ella supo ya se jala para acá. Así es. O sea, es titular del dinero. Pero, por ejemplo, todo eso, el inventario de bienes que dices tú, tiene que estar, ¿cómo demuestras la propiedad de la persona? O sea, por ejemplo, pues no sé, una computadora, pues no es que la compres o no tenga una factura a tu nombre, nada, pues era de él porque sabes que era de él. Sí, bienes muebles se consideran cuando tienes, por ejemplo, una casa dentro del menaje. Ajá. O sea, si todo está dentro se considera como un menaje, que es la sala, el comedor, la cocina, el refrigerador, cuando no hay facturas. Y se hace un listado que firman los herederos de conformidad, que eso era todo lo que estaba en la casa. Y ya ellos pueden decir, no, pues yo me quedo con... Así es. En el banquito, güey, o con el otro. Así es, se da libertad de que se puedan repartir. Fíjate, una tía le heredó su primo, que se vieron como hermanos, pero él estaba casado, se divorció y luego estaba con otra persona. Entonces él le heredó a mi tía y ella no se lo esperaba. Una casa padrísima y todo, pero el menaje se lo dejó a la ex esposa. O sea, le dio el puro cascarón. La esposa actual, que era una canijilla, pues estaba toda enojada. Oye, pero hay gente que hereda, por ejemplo, vajillas que valen 2 millones de pesos, o sea, que porque tienen acá yo le compré un registro de italiano y así, o sea, hay cosas que son menaje de la casa, que están adentro de la casa y que de verdad pueden valer más que una cuenta de banco con 300,000 pesos. Sí. Mi cobijita de la suerte, se la dejo. No, y es que era de esas casas así como muy clásicas, entonces tenía muebles franceses. Bueno, sí, te digo que puede ser bonito. Oye, fíjate que otra vez muy bonita, me acordé que los que tenías, tuve de una señora que es bien linda y que todavía sigo en contacto con ella. Ella heredó de una extraña que le rentaba el local. La señora tenía una mueblería, la señora mi amiga, y ella le rentó por muchos años el local y ella era extranjera, era creo de Francia, no sé dónde la señora, y él tenía esta propiedad aquí en Chihuahua. Y le rentó por añales y falleció y ella se entera que fallece porque como si estaban como poquito en contacto así una vez al año porque pues tenía una cuenta y la cuenta donde le depositaba ella era de una sobrina en México que ella le dijo, ahí con esa renta tú te mantienes, ¿no? Y le dejó la propiedad, o sea, pero puso a mi arrendataria tal, sí le puso como que en agradecimiento a todos estos años que cuidaste de mi propiedad en renta. Yo creo que sí sería importante, a lo mejor, porque es mucha información y son muchas palabritas técnicas que dices tú, eso no lo había pensado. Que yo creo que a lo mejor cuando alguien no sabe, sí necesitan acercarse a una persona como tú, donde explicarse claramente, y decir, ¿sabes qué? Esto sí, eso no, porque desde una conciencia más diferente. Claro. Y desde tu particular situación. Ándale, porque eso no todo es igual. A lo mejor llegan con otro abogado y es que repartan así y dejan más bronconones, ¿no? De los que realmente son.
Claro. O sea, sí creo que está interesante ese tema de... Sí, Que nos escriban. y que ver qué quieren, sí, que escriban en Que comentarios. nos escriban y les mandamos teléfono. Y hacemos hasta una dinámica y regalamos asesorías y algo. Y nos rentamos de curadores. Ya ves, Armando, si no te dejan nada de herencia, quiere decir que confían en tus capacidades. Sí, te voy a tener en mente cuando se ofrezca para nombrarte. Sí, por favor. Tengo un amigo buenísimo. Pero bueno, pues vamos cerrando entonces. el Creo que igual tiempo se nos va siempre a madre, ¿verdad? Sí, Entonces, qué rico. ¿con qué me quedo yo? Creo que lo mejor es acercarse con alguien que sabe. Así O sea, es. Recibir una asesoría cuando traes la inquietud de otorgar testamento. Y si ya no te alcanzó el tiempo y ya eres o formas parte de una bronca por sucesión, igual acercarte a alguien de confianza. Alguien que sabe y de confianza. Así es. Y para que te oriente cuál será la mejor solución cuando ya se murió La el persona. de cuyos, el dueño de las cosas, sí. Sí, pues bueno, no sé si quieres agregar algo para cerrar. No, padrísimo, tenemos que hacer testamento todos, aunque Lo también ideal. crees bronca y todo, pero sí hacerlo. Pero en realidad está en costo, si te fijas, lo hice mes Sí. de testamento, 3,500 pesos, a comparación de abrir todo el juicio desde un principio, te ahorraste ya fácil 100 bolas. Y no dejes broncas, o sea, no dejes broncas a la familia, trata de dejar todo bien estipulado con Déjalas esta menos, señora. déjalas Ajá, menos las broncas. broncas que pueda haber. Yo creo que sí va a haber siempre. Yo creo que siempre Tú va a no estás, a partir de la idea que tú no estás dejando broncas, estás dejando bienes y como resuelvan ellos, ahí se manifestarán los valores con los que los educaste y Exacto. traigas, ya no tendrá que ver con tu patrimonio. Pues ya tú allá desde el cielo los ves, mira, así como que no es mi problema, ¿no? O sea, arránquense la chapa. Aquí no me angustio, no hay tristeza, no hay nada. Ya no hay. Sol. Ahí solo. Calles toda. Bueno, Oye, Anabel, muchas gracias por No, estar gracias con a, nosotros. gracias a ustedes por considerarme digna de la primera invitada de este podcast. Seré madrina de invitados. muchas gracias, Ana. Siempre lo recordaremos. Y como siempre, sabes que Sí, luego que ya lo hagan en persona. Gracias, que se te aprecia mucho, Anabel, y muchas gracias por tu Sí. tiempo. Gracias a ustedes, es un Aparte es placer. súper profesional y muy buena para explicar. Exacto. Siempre Es entendida un todo. placer platicar con ustedes de esto y cualquier cosa. Y pues bueno, y nos retiramos entonces. Esto fue Agridulce con Armando y Yasmin Cantú. nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.